la realidad y la relación con el terrorismo en África, en todo el mundo. Hace unos minutos estuvimos conversando con un componente de Colombia y esto es un informe, por supuesto, que tiene por objetivo generar concientización, pero también, más allá de la difusión, reflexión, puesto que en Colombia, por ejemplo, en el interior, en zonas de montaña, no de bosque, sino zonas de montaña, por la noche, contaba este contacto de agente colombiano, uno puede ver las luces, muchas luces en las montañas, en las praderas, porque hay determinada época del año es que necesita luz la marihuana, la planta, para poder fortalecerse y crecer, ¿no? Como todo vegetal. Entonces, por kilómetros es imposible que el gobierno, es imposible que los satélites, es imposible que las organizaciones internacionales no lo vean. Pero el sistema endémico de miseria y corrupción humana genera que, por ejemplo, el grupo terrorista Al-Shabaab asalte, como sucedió, el centro comercial Westgate en Nairobi y asesine a casi 70 personas. Esta organización incluso se vinculó a Al-Qaeda y se responsabilizó por ese ataque en el territorio keniano, en represalia por el apoyo de Kenia a las tropas de la Unión Africana en su momento, que estaban en Somalia. Desde ese momento los ataques se sucedieron con una sorprendente continuidad, pero ninguno fue de la magnitud del acontecido en esos momentos. En nombre de Alá, en nombre de creencias radicales, en nombre de una fe radical, y mientras los estudiantes dormían, miembros encapuchados de una organización terrorista, entre los que se encontraba el hijo de un funcionario del gobierno keniano, tomaron la Universidad de Garissa. Los terroristas liberaron a los estudiantes islámicos y a los que eran de religión cristiana los asesinaron sin piedad. La toma de rehenes duró hasta que las fuerzas gubernamentales abatieron a los 4 asaltantes. Recordemos que cuando colapsó el gobierno central de Somalia en el año 1991, tribunales islámicos se instalaron en algunas localidades, ofreciendo códigos, pautas y castigos para una población necesitada de reglas y protección. El sistema judicial basado en la Sharia, la ley islámica, se fue extendiendo y llenando el vacío legal. Al-Shabaab nació como la rama joven y más radical de los tribunales islámicos, pero con la desaparición de estos, después de que las tropas etíopes invadieran Somalia y les derrotaran, Al-Shabaab creció en efectivos, fuerza e influencia. Una década después, más de una década después, cuentan hoy con un poder que el propio gobierno somalí, que no controla más que una pequeña zona en torno a la capital, no pueda justamente controlar el terrorismo. Los supervivientes contaron cómo se divirtieron los terroristas islámicos con sus rehenes cristianos antes de matarlos. Los hicieron reptar entre charcos de sangre o llamar por teléfono a sus padres para pedirles que reclamaran la retirada de las tropas kenianas de Somalia. El accionar gubernamental en la lucha del terrorismo no ha hecho más que acrecentar la fuerza de Al-Shabaab en Kenia,
ya que se ha caracterizado por las violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias y torturas. Asimismo, y llevando a cabo una idea que se discutía desde el año 2014-2015, el gobierno de Kenia decidió desmantelar el campamento de Dadaab, el más grande del mundo, con un hogar para unos 300.000 somalíes que no quieren ni pueden volver a un país que sigue en guerra y controlado por milicias en muchas zonas, por considerarlo un lugar de reclutamiento de yihadistas de Al-Shabaab. El alto comisionado de las Naciones Unidas por los Refugiados, ACNUR, aseguró que no participará en una repatriación forzosa. Por último, pero no menos importante, se debe mencionar que en el norte del continente africano se han visto las ciudades, se han visto los ciudadanos, las comunidades aterrados por las acciones de grupos terroristas que responden a Al-Qaeda en el Magreb islámico. Por ejemplo, la organización Ansar al-Sharia. A mediados del mes de marzo, 2 miembros de este grupo llegaron al estacionamiento de un museo, el Museo Nacional de Bardo, en Tunisia, disparando en primer lugar contra el autobús en el que estaban 8 turistas. Luego ingresaron al centro cultural y mataron en su interior a otras 12 personas. Según los expertos, la célula de Ansar al-Sharia del monte Chambi, fronteriza con Argelia, es la que ha cometido estos crímenes. Asimismo, ha realizado numerosos ataques terroristas, casi siempre contra objetivos militares, a veces políticos, pero también han muerto civiles, causando más de 200 víctimas, según se estima. Un continente enriquecido, sin desarrollo, una sociedad amenazada, gobiernos que prefieren perdurar en el poder y no respetar los deseos de sus gobernados, violencia ilegítima contra los grupos paramilitares, violación de los derechos humanos, fronteras permeables. Estos y otros factores han colaborado en que se desarrollara el islamismo extremista en África. Los grupos yihadistas tienen como principal objetivo establecer un califato sobre todas las tierras musulmanas donde la ley islámica, la Sharia, sea la única fuente de derecho. Incluso existen 3 provincias de la República Nigeriana en las que rige también la Sharia o están en un estado de igualdad con leyes occidentales. La destrucción que esto deja a su paso, las vidas que se pierden, la mayoría de ellos cristianos, y la desaprobación de la totalidad de la comunidad internacional no amedrenta a estos justamente terroristas. Breve introducción del informe. Sabemos que esto va a las redes sociales y pretendemos generar conciencia, pero se restringen datos específicos y puntuales por cuestiones de inteligencia, por cuestiones de no estorbar las acciones militares, las acciones de inteligencia de los grupos gubernamentales. Es todo en este momento. No vamos a
trasladar la página completa de referencias, el terrorismo africano, el nuevo nombre del mal internacional. Túnez atribuye a Al-Qaeda y no al Estado Islámico el atentado del 27 de marzo. Una yihad con el sello de África. Yihadistas del atentado en el Museo Bardo eran leales a Al-Qaeda y no al Estado Islámico. Según Túnez, el ACNUR no colaborará con Kenia en repatriación somalí. Kenia, brutal ataque en Garissa, deja al menos 147 muertos. Kenia, conmocionada por brutal masacre perpetrada por islamistas. La comunidad internacional condena el ataque yihadista en Kenia. Las niñas perdidas de Nigeria. Miles de personas en Túnez dijeron no al terrorismo yihadista. Nigeria. Hace 5 años que 219 chicas están secuestradas por Boko Haram. Eso solo en una acción terrorista. Entonces, de estas fuentes que pueden ser por privado entregadas, estamos para entre todos poder generar conciencia y cierta cuota de presión sobre los gobiernos y organizaciones transnacionales, porque más allá de las políticas de acaparamiento de poder de los gobiernos, de los estados, de los grupos que quieren de facto o democráticamente permanecer, existen víctimas, existen sufrientes, existen humanos, existen adámicos, existen hermanos y hermanas que viven odiseas indescriptibles. Estamos a disposición. Obispo cristiano, apostólico, presbiteriano, doctor honoris causa, profesor, canciller, coordinador de embajadores de paz, Martín Rodolfo Saturnino Maure Cañete, de la Goitía Sabino Gocelia Alvareños I.